10 de Hebreos, volvamos a Hebreos otra vez, Hebreos 12, versículo 10, por favor. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Voy a repetirlo, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Lo leímos bien, lo entendimos. Y aquellos, dice la palabra. Yo pregunto, ¿quiénes eran aquellos? ¿Quiénes eran aquellos? Los padres. Pero para entender quiénes eran aquellos, tenemos que devolvernos a la parte del versículo 9. Devuélvase al versículo 9, por favor. ¿Ya lo encontró? Dice: por otra parte tuvimos a nuestros ¿qué? A nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y los venerábamos. Amén. Tuvimos a nuestros padres terrenales que, aunque nos disciplinaban, los venerábamos. Yo no sé, hermana Gloria, si alguna vez sus papás la corrigieron y se acuerda y le da gracias de esos pellizcos. Hoy se alegra. Hoy sí se alegra. ¿A usted alguna vez la disciplinaron? ¿La pellizcaron? ¿No le gustó? No le gustó. ¿Pero le sirvió? Sí le sirvió. Aunque no le gustó, pero le sirvió. Si bien Yulisa, a Yulisa no le gustaba, pero le sirvió porque hoy es una dama. Amén. Hermano Jason, ¿su papá alguna vez tuvo que sobarlo? Quedaba livianito. Giovanni, ¿alguna vez su papá lo trancó fuerte? Bastante. Con mangueras, allá en el campo era así, en la finca era así, con esas mangueras a lo duro. Santo. Hermano César, ¿alguna vez tuvieron que disciplinarlo? Con una correa de cuero remojada. Con una correa de cuero remojada. Cuando eso era, la cosa era brava, era dura la cosa. Carlitos, ¿le han dado una correa de cuero remojada? No sé si se ha salvado eso. Pero lo han apechichado. Pero lo han sobado. ¿Y sabe por qué? Para poderlo corregir. Entonces, escúcheme bien. En el versículo 9 nos dice, y aquellos nos dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, hoy día, y José también un día va a entender, cuando tenga los años que tengo yo, cuando usted tenga los que yo tengo, usted va a decir, en esa época va a decir: me acuerdo de mi papá Jason, que mi papá era fregado y yo me ponía bravo y no me gustaba y me molestaba y que me castigara, que me disciplinara, pero hoy le agradezco a Dios por aquellas tantas que me dio. Hoy se hace eso y entonces le mandan al bienestar familiar. Terrible. Ahora, ya sabemos que aquellos eran quienes, nuestros padres terrenales. Volvamos al versículo 10. Volvamos al versículo 10. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cierto? Por pocos días, aquellos, nuestros padres. Pero ¿quién es Dios, el Padre Dios. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que seamos santos. Nos quiere santificar. Y hay veces que es la parte que a nosotros no nos gusta, que para participar de la santidad del Señor tenemos muchas veces que ser disciplinados, reprendidos. Yo he tenido que pasar muchos procesos duros y difíciles. En el proceso de la vida he tenido que pasar por muchas cosas y he tenido que aprender y he tenido que clamar al Señor y he tenido que suplicar, porque todos necesitamos ser corregidos. Y una de las cosas que yo le decía, mire, anoche antes de yo venir preparando el mensaje, antes de venirme para acá, me incliné mi rostro sobre el escritorio allá en la oficina donde preparo los mensajes y le dije: Señor, tú sabes, y tú lo sabes con toda claridad, Señor,
que yo no he renegado. Tú sabes, Señor, que no he peleado contigo en medio de mi disciplina, que no he discutido contigo en medio de mi disciplina. Tú lo sabes, Señor. Heme aquí, Señor. Ayúdame, Padre, a pasar el proceso. ¿Cuántos me están entendiendo? Después de eso, me paré y solo, si me hubiera visto alguno diría, está loco. Y yo me levanté, abrí mis manos y empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, heme aquí, sáname, Señor. Comienza a ministrar mi cuerpo, Señor. El Parkinson se va, estoy sano, estoy libre, mi cuerpo está sano, mi columna está sana, mis tendones están sanos, mi cerebro está sano. Comencé a hablar con el Señor. Amén. Pero yo le decía a él, no he peleado contigo. Hay gente que pelea con el Señor en medio de la disciplina. Dígale a su compañero, no pelee con Dios en medio de la disciplina.